Una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos oigan y cómo nos oigan. Estamos en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, un programa que habla de los temas jurídicos en el deporte. Ya creo que los habituales vamos a ser solo dos. Intentamos buscar mujeres que las hay, que sepan de derecho y deporte, pero por múltiples ocupaciones no hemos podido. Entonces estamos Rafael Alonso, Rafa, desde La Coruña, y Andrés Charria, desde Colombia. Rafa, buenos días. Saludos a todos. ¿Cómo estáis? Bien. La semana pasada y esta semana hemos hablado de alineaciones irregulares y hemos estado tocando, a veces por el lado, a veces totalmente de frente, el tema de la alineación irregular y de cómo esto puede llegar a hacer que un equipo pierda puntos. Lo hacemos porque en este momento yo creo que no va a pasar nada, pero las noticias me están empezando a no dar la razón. En estos momentos hay un cierto escándalo por una alineación irregular de un jugador que se llama Byron Castillo. Byron jugó con la selección ecuatoriana varios partidos de la eliminatoria y después salió a la luz que Byron es colombiano. De manera que hubo una alineación irregular, creo que en 8 partidos, y ahí es donde empieza el derecho ficción. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Hablamos la vez pasada con Rafa, y pasa allá y pasa acá, que este tipo de alineaciones irregulares solo se pueden protestar a muy poco tiempo después de ocurrido el partido. En Colombia son 3 días, creo que en España son 5. Además depende si es una fecha con semana larga, es decir, que no se juega entre semana, o si es una fecha con semana corta, es decir, se juega miércoles o jueves, y por lo tanto los plazos creo que aún disminuyen más. El caso de Byron Castillo es un caso, repito, especial porque dependiendo de la decisión, vienen 2 decisiones adicionales. Es si, empecemos a abrir el abanico. Supongamos que dicen si Byron Castillo no debía haber jugado con Ecuador. Y ahorita vamos a hablar de la nacionalidad de los jugadores en selecciones nacionales. No debía haber jugado con Ecuador. Y se darán por perdidos los partidos. Entonces, pues no he hecho la nueva tabla de posiciones, pero la tabla de posiciones, no, en el entendido que cada partido perdido se entiende un 3-0. Habría que hacer una nueva tabla para ver cuál sería el resultado. Y parece que de acuerdo con ese resultado el que quedaría arriba es Chile, pero no se sabe. Y dependiendo de eso también tiene que ver, y entonces ¿quién va a jugar el Mundial en vez de Ecuador? Repito, si llega a haber una decisión a favor, o pues no a favor, no sabemos todavía a favor de quién, pero si llega a haber una decisión diciendo que Castillo, al estar mal alineado, pierde los puntos y por lo tanto Ecuador no va. Ahí, para mí, la lógica es que sea un equipo de Conmebol, Chile o Colombia. Parece que si Byron no juega y se dan por perdidos los partidos donde jugó, pues parece, yo no he hecho el ejercicio porque me parece que todavía no tiene sentido, va Chile, pero lo que se está diciendo es que se podía hacer un repechaje entre Chile y Colombia para ver quién ocupa, creo que era el 4º lugar de la eliminatoria, y el 5º, que es Perú, vuelve a hacer su repechaje. La otra tendencia o la otra idea es que vaya el equipo de ranking de FIFA más alto, y en este caso pues es Italia, pero no creo que sea por nada distinto, que creo que en Conmebol hay 5 plazas y debería haber 5 plazas. Ahora, se puede castigar a la Conmebol por no tener el suficiente cuidado en mirar bien los papeles, pero es que Sudamérica es difícil. Digamos que es el problema, Rafa. ¿Algún comentario sobre el tema?
Sí, efectivamente. El único matiz que habría que estudiar en este asunto es si en FIFA hay unos plazos tan exiguos de reclamación de la alineación irregular como hay normalmente en las competiciones domésticas, como tú has dicho. En España, por ejemplo, son 2 días de plazo para reclamar alineación indebida. Entonces yo creo que eso es lo que va a determinar los visos de que prospere o no prospere esa reclamación, con independencia de la dificultad de demostrar todo el tema de la nacionalidad, ¿no? Que ahí ya se mezcla derecho deportivo con derecho civil y el tema de la nacionalidad. Sí, ahí hay un fallo que dice que Virón no es ecuatoriano sino colombiano, pero quiero empezar a mirar documentos oficiales porque me parece que es lo lógico. Hay un comunicado de FIFA que dice, tal como confirmó recientemente la FIFA, la Federación de Fútbol de Chile ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA, en la cual presenta diversas alegaciones sobre la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador Virón David Castillo Segura, así como el posible incumplimiento de dicho futbolista de los criterios de convocatoria para participar en la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en 8 partidos de clasificación correspondientes a la fase preliminar de la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022. Habida cuenta de lo anterior, la FIFA decidió abrir un procedimiento disciplinario en relación con el posible incumplimiento de Virón David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados. En este contexto, se ha invitado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de FIFA. Curiosamente no se ha invitado a la Federación Colombiana. No sé qué pensar ahí. Pero bueno, próximamente se publicarán más detalles. Bien, entonces, es un tema disciplinario. Bien, el primer tema es que es un tema disciplinario, no es un tema deportivo en principio, aunque se puede derivar a temas deportivos, pero es una comunicación de la Comisión Disciplinaria de FIFA. Y traigo a colación el tema de la nacionalidad, porque, Rafa, ¿tú conoces algún caso de un partido de selecciones que se haya perdido por nacionalidad? De temas de nacionalidad no me viene a la mente un partido que se haya reclamado y perdido. Me viene a la mente las modificaciones que hubo en un congreso de FIFA, te hablo de hace más de 10 años, para evitar las nacionalizaciones a la carta. Por ejemplo, creo que esto había venido motivado porque la selección nacional de Qatar había muchos jugadores brasileños, que eran jugadores que se fichaban por equipos de la Liga Qatarí, y cuando llevaban allí poco tiempo, pues les daban la nacionalidad y por lo tanto pasaban a ser elegibles. Y si eran jugadores que nunca habían debutado con la canariña, bueno, pues al final tenías una selección de Qatar formada por un número importante de jugadores que no tenían ninguna vinculación especial con ese país, pero que las leyes, volvemos al derecho civil, las leyes internas de ese país permitían darles la nacionalidad. Y recuerdo que FIFA reaccionó a través de unas modificaciones en su normativa, por las cuales, pues, decía, vale, de acuerdo que Qatar es soberana para poner los requisitos para la adquisición de su nacionalidad, pero la FIFA también es soberana para poner las normas sobre elegibilidad de jugadores. Y vamos a restringir los requisitos para estos supuestos para que no se produzcan situaciones así en el futuro. Y recuerdo que se había modificado. Yo no sé si te hablo del año 2007, 2008... una cosa así, pero de reclamos que afecten a partidos ya jugados y se cambie un resultado porque un jugador no reunía los requisitos de elegibilidad, a la mente no me viene de primeras. No hay. No, y nacionalidades, pues todos hemos tenido. En España fue Pernía, que ganó la primera Euro cuando empiezan a hacer la gran España, que después gana el Mundial, me acuerdo yo, y Marcos Sena, si no estoy mal, que uno es argentino, nace en Argentina y habla argentino. Pernía en ese momento jugaba en el Atlético de Madrid, y Marcos Sena, que jugó en el primer Gran Villarreal, no el segundo que es el de ahora, pero hubo casos como el de Trezeguet o como el de Camoranesi, jugadores argentinos, nacidos en Argentina, que pudieron jugar y campeones mundiales con sus equipos sin mayor problema. Y ya vamos a leer, porque eso es importante. Dime. Y también, Andrés, un caso paradigmático de esos, creo que fue Navarro Montoya. Había jugado selecciones inferiores con
Los países involucrados eran Colombia y Argentina, ¿puede ser? Sí, sí. La historia me la sé perfectamente bien porque me tocó vivirla. Carlos Fernando Navarro Montoya tiene padres argentinos. El papá vino a jugar con Santa Fe, nació en Colombia, es decir, tenía la doble nacionalidad, y en un momento muy malo de Colombia, sin haber jugado en otra selección absoluta, ni argentina ni colombiana, lo cita para jugar un repechaje, que nos va muy mal y nos eliminan del Mundial del 86, si no estoy mal, y él juega con Santa Fe muy poco tiempo, es un gran arquero, llega muy joven y se vuelve a Argentina a jugar con Boca Juniors. Nunca pudo ser parte de la selección argentina porque, la mamá de Navarro Montoya es colombiana, creo que nació en Medellín, y nunca pudo, y se intentó por todos los medios porque en su momento era el mejor arquero y nunca pudo volver a jugar. Pero acabó un caso distinto, Luis Jerónimo López, un jugador argentino que fue nacionalizado después de estar mucho tiempo en Colombia, eso sí es cierto, y tuvo el honor de ser goleado por Brasil 6-0. Me acuerdo que hubo un golazo de un rubio brasilero que se llamaba Mariño, que como desde la mitad de la cancha le pegó un pepazo y el pobre Luis Jerónimo se resbaló y fue el quinto o el sexto gol. Pero fue uno de los nacionalizados. Se pensó en su momento, lo que pasa es que ya sí tenemos mejores arqueros, en que Armani, que fue campeón de Copa Libertadores con Nacional y que estuvo mucho tiempo en Medellín, jugara con la Selección Colombia, pero digamos que no sé cuál sería el deseo del jugador, pero acá con Ospina y con algunos otros arqueros buenos, pues no era necesario. En la época de Luis Jerónimo López tal vez el único era Pedro Antonio Sape y no era fácil. Pero miremos un poco para hacer cuáles son los requisitos para jugar una selección nacional. Esto es el estatuto, ¿cómo es que es? El reglamento de los estatutos de FIFA que dice: todo jugador que por su nacionalidad y conforme. Entonces es artículo 5. Artículo 5 dice, 3, 2, 1. Toda persona que posea la nacionalidad permanente de un país no vinculada a su lugar de residencia será seleccionable para jugar en los equipos de la federación de dicho país. Es decir, si yo soy nacional, yo siempre pongo en mi clase el ejemplo de mi hijo, que no es buen futbolista, pero que podía haber sido, que es de madre española, no, de madre chilena, de abuela española y de padre colombiano. Los tres por, como dice Rafa, derecho civil. Entonces, toda persona que posea la nacionalidad permanente de un país no vinculada al lugar de residencia será seleccionable para jugar partidos en los equipos de la federación de dicho país. Después hace un desarrollo muy grande, pero después dice nacionalidades que permiten presentar más de una federación. El caso de mi hijo, de Pedro. Todo jugador que por su nacionalidad y conforme al artículo tal sea seleccionable con más de una federación únicamente podrá defender a una de ellas en un partido internacional si además de poseer la nacionalidad en cuestión cumple al menos una de las siguientes condiciones. A. El jugador nació en el territorio de la federación. En ese caso, mi hijo nace en Colombia. B. Uno de los padres biológicos del jugador nació en el territorio de la federación. En este caso, la madre de Pedro nació en Chile. Entonces podría jugar con Chile. C. Uno de los abuelos nació en el territorio de la federación. Los abuelos maternos de Pedro nacen en España. Entonces podría jugar con la nacionalidad. Y viene lo que dijo Rafa. El jugador ha vivido al menos durante 5 años en el territorio de la federación. Y es el caso de los cataríes. El brasilero tendría que estar 5 años allá y no fue el caso. Entonces ya tenemos digamos que la situación de derecho. Los jugadores pueden participar. En España, yo me acuerdo, repito, Pernía, Marcos Sena, ¿qué otro hubo? Hubo un momentico. Para el Mundial del 78 hubo un gol contra Malta de un argentino, ¿te acuerdas? ¿El Mundial del 78? Sí. ¿O fue el 12? No. Hubo un argentino, me voy a acordar, o voy a buscar ahorita, que era nacionalizado español y que logró una clasificación, un gol, porque hubo un partido, un 12-0 contra Malta, pero me acuerdo que hubo otro partido por ahí, ya me voy a acordar. Pero 12-1 contra Malta, ese fue en 1983, fue para clasificarse para la Eurocopa de 1984, que acabó siendo subcampeona España, que perdió con el gol de Arconada, sí, me acuerdo. Un gol de tiro libre que dicen que Arconada se lo dejó hacer, pero bueno, es otra historia. Lo voy a buscar, ya lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Pero entonces tenemos la situación, de hecho, hay un jugador que
lo primero que tenemos que ver es de dónde es. Y viene el tema de los registros civiles. En Colombia yo he visto, lo dije y Rafa se me burló un poco, yo he conocido jugadores con 4 registros civiles. 4 edades, jugadores de 16, 17, 18 y 19 años. Y con estos registros civiles puede jugar en unas categorías o en otras no. Y por ahí en internet hay algunas fotos de unas selecciones africanas que francamente dan vergüenza, porque son jugadores que mínimo tienen 28 años y juegan en la sub-20 o en la sub-18, y uno perfectamente puede entender que no tienen menos de 18 años, pero pues no se puede probar. FIFA ha intentado hacer algún tema con calpogramas, que son la radiografía de la mano, que puede decir cuál es la edad del jugador, cosas de eso, pero no es. Y en la zona pacífica de Colombia, el departamento del Cauca, el departamento del Chocó, Valle del Cauca, existen infinidad de irregularidades irregularidades para sacar registro civil. Uno puede sacar 2, 3 veces registro civil y los equipos van allá. Entonces, el tema es que este Virón es colombiano, pero parece que tenía un registro civil ecuatoriano. La frontera ecuatoriana colombiana en ese lugar es muy permeable, es decir, yo creo que caminando o en un bote se cruza, se llega a Esmeraldas y cosas de esas. Entonces todo está servido. Parece que Virón jugó como ecuatoriano y empiezo a preguntarte, Rafa, yo creo que las federaciones nacionales hacen muy poca investigación de sus jugadores, porque a eso le toca hacerlo a los clubes. Tú que has estado en los clubes, si a ti te llega un jugador que dice este es comunitario, y ahí quiero hablar de las alineaciones irregulares de extracomunitarios, ¿el club es el que tiene que hacer la investigación o cómo ocurre allá? Sí, en primer lugar, el club es el que recibe la documentación para tramitar la ficha y por lo tanto es el que verá si la documentación es válida o si presenta alguna irregularidad que pueda hacer desconfiar de su autenticidad. Y después esa documentación la recibe la federación, que también visualiza los documentos y en función de esos documentos concede una licencia de un tipo o de otro. O si se trata de un extranjero, pues verifica si en esa categoría pueden jugar X número de extranjeros y si éste ha de ocupar plaza de extranjero o no, porque ya sabéis que dentro de la Unión Europea, pues desde la sentencia Bosman, los ciudadanos de la Unión tienen el mismo tratamiento dentro del deporte profesional que los nacionales del país de la liga de la que hablamos. No hay cupo de extranjeros. No ocupan plaza de extranjeros, hablamos de comunitarios. Es decir, que los nacionales y los comunitarios vienen a ser a efectos deportivos lo mismo. Entonces, la responsabilidad, respondiendo a tu pregunta, en primer lugar, es del club. Que va a sufrir los rigores de un partido han perdido por inscripción irregular. Yo me acuerdo un caso, seguramente tú lo tienes, un caso en el que Valdano, siendo técnico del Valencia o tal vez del Real Madrid, del Real Madrid, alineó por 3 minutos unos más extranjeros. O 20 segundos, algo así. Creo que acá pasó lo mismo. Cuéntame cómo fue eso. Sí, alineó a 4 extracomunitarios en un momento que solo se podían tener un máximo de 3 en el terreno de juego simultáneamente. En cuanto se dio cuenta, hizo otro cambio y lo retiró. Pero obviamente el rival reclamó alineación indebida. Y las decisiones de los comités no han sido unívocas en el tiempo. Ha habido para todos los gustos, desde las decisiones que aplicaban con todo el rigor, que yo creo que es la solución más normal, ¿no? La sanción, es decir, aunque sea poco tiempo, se vulneró la norma y aunque sea durante 20 segundos o 3 minutos, se ha cometido una alineación indebida, porque es una infracción que tiene carácter objetivo, es decir, que no depende de tener una voluntad de engañar, no depende de la trascendencia que tenga el jugador no alineable, en el sentido de que vamos a castigar las alineaciones indebidas si el jugador no alineable es decisivo o marca gol, o no marca gol pero da una asistencia, pero no vamos a sancionar
cuando no es trascendente o cuando juega poco tiempo, y poco tiempo es menos de 10 minutos. Es que no podemos entrar en esas distinciones. Entonces, creo que es más lógico decir, si ha habido una alineación indebida, aunque sea por poco tiempo, ha de sancionarse. Pero ya te digo, no ha habido uniformidad de criterio al respecto. También se da muchas veces, ¿sabes?, en relación con qué, cuando se hace con las sustituciones. Con las sustituciones de hay un máximo de 5 y hago 6 y el árbitro no se entera. Entonces, la sexta sustitución sí que sería sancionable. O hago más de una ventana de sustituciones. Pues fíjate, hemos llegado a retorcer tanto la norma que hoy en día, si tú haces uso de más ventanas de sustitución de las que puedes, pero no haces el número, no superas el total de sustituciones que puedes realizar, no es alineación indebida. Mientras que si superas el máximo de sustituciones, aunque no superes el de ventanas, sí que es alineación indebida. Estamos llegando a unos niveles de detalle apabullantes. Pero sin duda, el caso que más se presta a toda suerte de casos que podemos, ya te digo, retorcer hasta el infinito es el del cumplimiento de sanciones. Y sobre todo el cumplimiento de sanciones correspondientes a temporadas anteriores. Sí, porque la casuística es muy es enorme. El reglamento del estatuto de transferencia de jugadores no venía preparado para eso, pero dice que en el pasaporte del jugador, cuando se hace una transferencia, se deben incluir las sanciones que son más de 4 partidos. Creo que no estoy mal. Pero no había caído en la cuenta de eso. En Sudamérica, o por lo menos en Colombia, la situación es distinta. Temas de nacionalidad hubo uno exactamente igual con el Junior. Yo soy muy amigo del gerente, lo llamé, pero no me pudo contar, pues no lo encontré. En que pasó exactamente lo mismo y fue muy corto y el gerente renunció y no le aceptaron la renuncia porque tuvo durante muy poco tiempo más de los jugadores permitidos en su momento extranjeros. Pero en Colombia hay una situación. Y hubo, porque ya no está ese reglamento, había una reglamentación muy especial, y es que en todos los partidos del campeonato tenía que haber un menor de 18, o menor de 19, sub-18, sub-19 o sub-17, dependiendo de la época, que tenía que jugar, creo que tenía que empezar el partido. Y entonces, pues obviamente había una cantidad de jugadores jóvenes que tuvieron la oportunidad de empezar a jugar al fútbol profesional por esta norma. Pero como lo dije al principio, el tema de los registros alterados de la misma notaría eran muchos. Entonces yo me acuerdo un caso del jugador Copete que jugó, si no estoy mal, en Equidad, y que una vez terminó el partido, y eso porque hay una clarísima mala fe, el equipo rival que pierde denuncia el partido y muestra los 2 registros civiles, por lo tanto, pues parece que el jugador tenía 18 y no 17, o 17 y no 16, y se da por perdido el partido. Me acuerdo de un caso del jugador Copete, me acuerdo del apellido, y siempre aparecen jugadores que, lo dicen en la jerga muy colombiana, cantan una menor edad. Entonces, y hay jugadores conocidísimos, no voy a dar el nombre porque no tengo la certeza, pero hay un jugador muy famoso en Colombia que dicen que tiene 3 o 4 años más, porque pues obviamente mientras más joven es mucho más lo que puede jugar y lo que puede hacer. En ese caso, digamos que la prueba es casi única, el registro civil, y la pregunta que me hacía yo en ese momento es ¿cuál es el verdadero? Lo que supone uno, haciendo un ejercicio de lógica que no es muy difícil de hacer, es que el verdadero es el primero, porque es el en el que el jugador sale más viejo y los otros son, pues no son falsos, pero seguramente la misma notaría, el registro civil de Ismina Chocó o de Andagoya Chocó, pues hace 2, 3 registros distintos. Se tienen 3 días para denunciar y la comisión disciplinaria del campeonato falla muy rápido. En ese sentido, el principio pro competiciones, que lo hablamos el programa pasado, se impone ante nada y rápidamente el club, el equipo
pierde el partido y el jugador es sancionado. El caso de Copete, el jugador fue sancionado, creo que acabó en Israel, pero es un caso muy claro donde la adulteración de documentos de edad acaba con un partido. Pero yo quiero empezar a pensar, Rafa, y en eso me tienes que ayudar, es qué va a pasar acá. Y no, yo no veo antecedentes, no conozco. Los temas de nacionalidad están muy claros. Yo no conozco África realmente, no voy a hacer un acto de conocimiento que no tengo, pero ¿tú qué crees que puede pasar? Ya parece que se abrió un proceso disciplinario. Normalmente los procesos disciplinarios no quitan puntos ni dan por perdidos partidos. Bueno, pero hay una infracción disciplinaria de falta de elegibilidad, que la sanción es la pérdida del partido por 3-0. Entonces, ahí sí podría dar lugar a modificar el resultado del encuentro, porque la propia sanción que correspondería sería esa. Modificar el resultado, salvo que en ese partido concreto el equipo infractor hubiera perdido por una diferencia mayor a 3 goles. Entonces, se mantendría el resultado. De hecho, habría que ver. Sí, perdona. Habría que ver porque Ecuador nos pegó una goleada y un baile de 6-1, creo. Habría que ver si Virón Castillo estuvo en ese partido. Pero sigue. Es que de hecho el tema del resultado ha dado juego. Mira, me viene a la cabeza un precedente de las previas de la Champions League, una competición europea. Jugaban te hablo de la temporada 2014-2015, creo. Y jugaban en la previa el Legia de Varsovia de Polonia contra el Celtic de Glasgow, escocés. Y el Legia tenía un jugador sancionado de la temporada anterior. Y en el partido de ida no jugó. Y ese partido lo ganaron los polacos 4-1. Pero no jugó, pero tampoco lo tenía inscrito en el equipo todavía. Y en el partido de vuelta ya lo había inscrito y lo alineó, diciendo, ya cumplió en el partido de ida. Y en el partido de vuelta, el Legia ganaba 0-2, es decir, ya había ganado 4-1 en casa. Ganaba 0-2 fuera, en el minuto 86, introduce a este jugador creyendo que ya había cumplido sanción, un defensa, minuto 86, y acaba el partido 0-2. Es decir, el Legia gana 6-1 en el global de la eliminatoria. Pero el Celtic reclama alineación indebida de ese jugador. Y la UEFA le da la razón, porque dice, para poder cumplir sanción, tienes que estar en disposición de cumplirla. Claro. Si tú no estás inscrito, no puedes dejar de jugar un partido. Es que ya no puedes jugarlo porque no estás inscrito. Por lo tanto, solo los partidos que dejas de jugar después de estar inscrito te pueden computar para el cumplimiento de la sanción. Con lo cual, el partido de ida no cumplió y cuando fue alineado en la vuelta es cuando se cometió la infracción de alineación indebida, porque estaba todavía sujeto a sanción. ¿Y qué dice el reglamento? Que pierde 3-0. Entonces, recordemos, el Legia gana en casa 4-1 y pasa de ganar 0-2 a perder 3-0 en la vuelta. Global de 4-4. Pero en aquel momento estaba en vigor el doble valor de goles en campo contrario. Así que cuando el Legia ganó 4-1 en casa, al recibir ese gol del Celtic, pierde la eliminatoria. Fíjate qué diferencia, porque, por ejemplo, la norma española dice que cuando es una competición por eliminatorias, no se pierde por 3-0, se pierde la eliminatoria. Es decir, si esto hubiera sucedido en la ida, ya no se juega la vuelta y ya avanza a la siguiente ronda el equipo reclamante y la pierde el infractor. Y sin embargo, con arreglo a las normas de FIFA o de UEFA, tú puede que ganes de goleada, pues como el ejemplo que decías, 6-1 en el partido de ida, el de la vuelta lo pierdes por alineación indebida, pero como es 3-0, estás clasificado en el global. Y en cambio, en otros ordenamientos, como el español, eso no sucedería, quedarías eliminado. ¿Qué te parece? Pues en eso estamos. Yo no sé qué más podamos hablar al respecto. Rafa, ¿tienes algún otro comentario, algún otro tema? Sí, mira, el tema del cumplimiento de sanciones le pasa hasta a los más poderosos. El Real Madrid no hace mucho tuvo también una alineación indebida en la Copa del Rey en el campo del Cádiz, porque alineó a Cherisev,
era un jugador que había tenido cedido Sí, en me el acuerdo. Villarreal. Sí, me acuerdo. Y Cherisev había visto una amarilla en semifinales de la Copa anterior, jugando por Villarreal, y tenía que cumplir en el siguiente partido. El Villarreal no jugó la final y le quedó pendiente para la temporada siguiente. Y la temporada siguiente ya estaba jugando en el Real Madrid. Y cuando fue alineado, pues claro, aquí no prescriben las sanciones de cumplimiento de partidos, sino que se cumplen en el siguiente partido de esa competición. Y por lo tanto, cuando Cherisev fue alineado, pues tenía pendiente cumplimiento. Lo excluyeron para acción de vida, incluso el Real Madrid llevó el tema hasta la justicia ordinaria, pero lo perdió. Sí, Se sí. confirmó que no podía alinear. Y lo que pasa, por ejemplo, a niveles más bajos en España, es que cuando un jugador cambia de una federación territorial a otra, la federación de origen expide un certificado indicando las sanciones que tiene pendientes de cumplimiento. Porque si juega en la misma división, pero en otro equipo de otra comunidad, tendrá que cumplirla. Y por lo tanto, de esa manera se avisa, ojo, que este jugador va con sanciones pendientes. Sí, eso es lo que dice el pasaporte del jugador, eso es lo que dice el reglamento del estatuto de transferencia de jugadores, pero con más de 4 fechas de sanción. Y ahí se sabe. Con cualquiera. Sí, acá cualquiera, porque precisamente más de 4 partidos, hasta el propio jugador es consciente, le dice al entrenador, oye, no me alinees, que yo tengo todavía muchos partidos. Pero un partido suelto sí. Es el que se presta a confusión. Tendría más sentido que se advirtiese las sanciones pequeñas, porque las grandes las sabe todo el mundo, y empezando por el propio interesado, el propio jugador. En cambio, un partido por 5 amarillas, el jugador se olvida durante el verano. Acá pasó algo así, no me acuerdo, pero hubo un tema y yo siempre digo, ¿y por qué no preguntan? No sé, tengo entendido que la respuesta es porque la federación o la DIMAYOR no va a contestar, pero lo lógico es que, no sé, hay alguna tabla de Excel donde diga las tarjetas amarillas de los jugadores que vienen, pero no sé, y ahí sí me voy a tirar al agua. Yo personalmente creo, ya lo dijimos el programa pasado, creo que va a haber una multa para Ecuador y una sanción fuerte para el jugador. No creo, me parece muy difícil que haya un cambio de equipo. No sé si desdibujaría la competición, pero sí quedaría muy mal parado el equipo que sin ganar una eliminatoria de 18 fechas, una eliminatoria que sí es muy dura, pero que clasifican 5, es decir, que, bueno, yo era un estudiante de pasar simplemente con el 50%, que clasifican 5, decir, no, yo equipo voy al Mundial porque el equipo que me ganó y que me ganó bien, alineó mal a un jugador. Y todos sabemos que el fútbol es un deporte de conjunto. No creo que vaya a ocurrir. Yo personalmente, claro, y aparecen los temas de Dinamarca en la Euro y de Chile en el Mundial del 74, cuando en el partido contra Unión Soviética no lo juega la Unión Soviética después de que Pinochet hace el golpe de Estado. Pero personalmente creo, y ahí viene el tema de la buena fe. Ecuador va a decir, creo que fue Emelec lo tenía como ecuatoriano. Yo vi un registro civil como ecuatoriano, después aparece un proceso judicial donde dice que no es ecuatoriano. Me parece que la buena fe de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es manifiesta. No sé, ¿tú qué creas que pueda pasar? Yo creo que la clave va a estar en si para determinar la nacionalidad de Byron va a ser necesario pasar por un procedimiento judicial, en cuyo caso el procedimiento disciplinario que haya suspendido se jugaría el Mundial. No, ya salió. Ya hay un fallo judicial donde dice que él no es ecuatoriano. Ya se ha producido. ¿Ese fallo se ha producido en estos días? Hace muy poco. ¿Ya se había producido antes de la alineación? No, después. Eso es, yo creo que es declarativo, sí. Pues mira, también creo que eso puede ser bastante crucial, ¿no? Relacionado con lo que hablábamos en el programa anterior, de la buena fe y la confianza legítima. Es decir, solamente la alineación que sea posterior a esta declaración judicial que dice que la nacionalidad de este señor es X, solo cometeré alineación indebida si lo alineo allá donde no es elegible a partir de ahora. Yo creo eso. ¿Cuál es el estatus jurídico de la nacionalidad de este futbolista antes del fallo? Es decir, ¿qué es lo que dice el fallo? A partir de ahora, desde siempre,
Habría que y leerlo. las circunstancias. Es decir, ¿había un título aparente válido de la nacionalidad o había una falsedad? Obviamente, si hay una falsedad, yo creo que debería caer el peso de la ley con todas sus consecuencias. Pero ¿Pero a quién? si había una discrepancia, ¿Pero a quién? El peso de la ley con todas la las... discrepancia se termina con la sentencia, pues quizá todo lo anterior estaría convalidado por esa apariencia de legalidad de la inscripción durante tanto tiempo que nadie cuestionó. Hay muchos matices ahí, Andrés. Hay que esperar. Yo creo que eso tiene que ser muy rápido porque ya tenemos sorteo y no lo sé. Acabo de ver cuál era el jugador argentino que me acordé, Rubén Cano. ¿Te acuerdas del gol de Rubén Cano? No me vas a creer, pero lo iba a decir. Iba a decir Rubén Cano. Rubén Cano es el que hace un gol agónico para clasificar a Argentina. Sí, sí. Y el primer nacional español argentino, pues se nos había pasado, pero pues fue el gran Alfredo Di Stéfano. Estéfano. Claro. ¿No? Que jugó, ese sí jugó con, no sé si alcanzó a jugar, no, Mundial no jugó con Argentina, pero sí lo jugó con España. Y sí jugó con la camiseta argentina algún partido. Bueno, Rafa, esperemos a ver qué pasa. Estos programas tienen más audiencia que nunca, sobre todo acá en Colombia y supongo que en Ecuador, porque está cada vez hay más información, más deseos de muchos países. Supongo que Italia también está pujando para que se caiga Ecuador y alguien entre. Vamos a ver. Sí, sí. Es un tema muy interesante, tenemos que seguirlo de cerca. Voy a buscar el fallo. Voy a buscar el fallo y te lo mando. Muy bien. Vale. Un abrazo, Rafa. Nos vemos el próximo programa, la próxima semana. Luis Daza, muchas gracias. Nos vemos. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.